Voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 3 que lleva por nombre muestreo en mi entorno y encuentro. Entonces, como pueden ver, yo ya estoy dentro de plataforma. Aquí aparece la actividad que lleva por nombre muestreo en mi entorno y encuentro. Entonces me va a permitir abrir la siguiente diapositiva que está aquí para comenzar a ver algunos conceptos básicos necesarios que se requieren para poder realizar correctamente nuestra actividad. Bueno, como ven, el nombre de la diapositiva lleva por nombre el nombre de la actividad, que es muestreo en mi entorno y encuentro. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, que nos dice lo siguiente: tablas de distribución de frecuencias. Bueno, aquí es muy importante identificar en lo que existen tablas de distribución de frecuencias. Vamos a revisar la definición, que es la siguiente, que nos dice: las tablas de distribución de frecuencias son las herramientas o la herramienta para organizar y tratar los datos para que permitan observar la forma de su distribución. En estas tablas, los datos X son organizados de manera ascendente o descendente junto con las frecuencias F de cada dato. Puede ser para datos no agrupados, así como para datos agrupados o de intervalos de clase. Pues sí, básicamente una tabla de distribución nos sirve para organizar nuestros datos y para ver con qué frecuencia se repite cada dato. Como acabamos de leer, puede ser para datos no agrupados o bien para datos agrupados o bien de intervalos de clase. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, aquí únicamente viene la definición de tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados, que nos dice lo siguiente: se usan cuando los datos toman un número pequeño de valores o si la variable es discreta. Por ejemplo, cuando toman solo números enteros. Se acomodan los datos en una columna y su frecuencia respectivas en otras. Bueno, aquí únicamente les estoy agregando la información de la definición, porque ustedes saben que, bueno, dentro de la plataforma, ustedes saben que es necesario que antes de realizar la actividad, tienen que revisar todos los recursos que aparecen aquí. Y dicha información que les estoy mostrando la estoy tomando de lo que es la plataforma. En este caso es esta que está aquí, que se llama organización de información. Como pueden ver, bueno, aquí al momento de entrar al recurso aparece lo que es la definición que les acabo de dar, y aquí aparecen las tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Aquí es necesario, o es tarea individual de cada uno de ustedes, que lean detenidamente toda la información que aparece aquí para que entiendan un poquito más a qué se refiere cada una de las tipos de frecuencia. Entonces yo voy a pasar a la siguiente diapositiva, que nos dice que son las tablas de distribución de frecuencias de clase o de datos agrupados, que como podemos ver ahora son las que están aquí: tablas de distribución de frecuencias o de clase o de datos no agrupados. Igualmente únicamente voy a leer la definición, que nos dice: en estas tablas los datos se tabulan ordenados en clases y se registra la frecuencia de cada clase, es decir, los datos originales de varios valores cercanos en el conjunto se combinan para formar lo que se llama intervalo de clase. Entonces, de igual manera, ustedes tienen que revisar aquí, básicamente vienen ejemplos en los cuales viene la manera en que se debe organizar la información de acuerdo al ejemplo. Entonces es importante que cada uno de ustedes de manera individual lo revise. La siguiente diapositiva nos habla finalmente de la construcción de intervalos, que bueno, la selección de intervalos de clase es dependiente de los datos o del fenómeno a estudiar. Y bueno, aquí dentro de este mismo recurso aparece lo que es construcción de intervalos, y aquí nos agrega el método más usual para el tratamiento de la información, que puede contener los siguientes puntos. Aquí vienen ya numerados los puntos y la información referente a ello. Y bueno, aquí ya aparece otra información al respecto. Pero aquí es necesario, vuelvo a repetir, que cada uno de ustedes lo
revise y lo lea detenidamente para que puedan entenderlo y para no extender tanto la sesión o el video. Entonces ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, vamos a ver lo que son la construcción de gráficas. Todos estos conceptos que estamos viendo son necesarios para poder realizar la actividad integradora, que ahorita vamos a ver punto a punto. Ahí sí vamos a ir identificando punto a punto qué tenemos que hacer en dicha actividad. Pero bueno, aquí como título nos dice lo que es la construcción de gráficas. Y bueno, dice la finalidad de las gráficas es concentrar información y presentarla de manera que cualquier persona, sin conocimientos previos de estadística, pueda distinguir la información que contiene de la mejor manera posible. Bueno, creo que en su mayoría todos hemos utilizado lo que son las gráficas alguna vez, y pues sí, básicamente sirven para esto, para identificar o entender cierta información sin tener conocimientos previos. Acá abajo nos dice, existen diferentes tipos de gráficas que se usan en función de la información que se desea resaltar para cada caso. Tenemos la primera de ellas, es la gráfica de barras y de pastel, que son las más conocidas y las más usadas. Aquí nos dice que son más usadas en caso de que los datos pertenezcan a variables cualitativas. Por ejemplo, población por cada estado de la República Mexicana. Y pues aquí básicamente únicamente les agrego lo que es la imágenes. Esta es una imagen de gráfica de barras y esta es una imagen de gráfica de pastel. Ahora el siguiente tipo de gráfica que aparece es el histograma y polígonos de frecuencias, que aquí, bueno, son gráficas para representar la distribución de datos continuos. Y bueno, dice, el histograma se presenta por medio de columnas y el polígono con una gráfica de línea. Pues sí, básicamente esta viene siendo una gráfica de barras, pero además se le agrega lo que es la línea que nos representa los datos, que es esta que va aquí. Y finalmente, bueno, el histograma y polígono de frecuencias, dice, ambas son usadas para ver la distribución de los datos. Además proporcionan información sobre la clase que tiene mayor concentración. Pues sí, aquí básicamente se fijan, aquí la idea de esta gráfica es ver en qué punto tenemos mayor concentración, que sería en esta parte. Y finalmente tenemos lo que es la ojiva, que es otro tipo de gráfica, el cual es una gráfica de línea donde se representa la frecuencia relativa acumulada. Para trazar se dibuja sobre el plano cartesiano un punto con coordenadas en las marcas de clase en el eje X y la frecuencia relativa acumulada en el eje Y. Pues sí, básicamente es un sistema de coordenadas donde tenemos nuestro eje de las X y en el eje de la Y aquí aparecen las frecuencias. Si se fijan, estos vienen siendo los puntitos de la frecuencia en el eje de nuestras coordenadas. Entonces básicamente estos son los tipos de gráfica que podemos realizar. Dentro de los recursos también aparece cómo pueden realizar, si tienen duda de cómo realizarlas, que generalmente las podemos hacer en el programa Excel. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que aquí ya vamos a hablar de lleno de lo que es la actividad integradora. Vamos a ver qué hacer. Entonces aquí, bueno, se fijan, si me regreso a lo que es la tarea de la actividad integradora, aquí aparece lo que tienen que realizar, que esto, básicamente esto que aparece aquí es lo que vamos a ir viendo en la presentación paso a paso. Entonces, como punto número 1, ¿qué es lo que van a realizar? Van a realizar un muestreo. ¿De qué van a realizar ese muestreo? Bueno, primeramente, para poder realizar ese muestreo, van a tener que aplicar un cuestionario a 20 personas de entre 16 y 60 años, ya sean hombres y mujeres, en su entorno familiar o laboral. Entonces, pues sí, van a aplicar el siguiente cuestionario que les voy a mostrar a continuación a 20 personas, pero se lo van a presentar a amigos o familiares que tengan una edad entre los 16 años y los 60 años. ¿Cuál es el cuestionario que vamos a realizar? Es este que aparece en la siguiente diapositiva, donde son 10 preguntas. La primera de ellas es ¿cuántos años tiene? Aquí en las respuestas van a agregar la edad, el género
si es hombre o mujer. La siguiente pregunta es, ¿tiene diabetes? Sí o no. Únicamente van a palomear o a tachar sí o no. La número 4, ¿cuál es su circunferencia abdominal? Bueno, aquí pues van a tener que medirse la circunferencia abdominal si no saben y agregar el número de la circunferencia abdominal. Como número 5, la pregunta nos dice ¿cuántos vasos de refresco consume en una semana? Pues aquí le va a agregar el número o la cantidad de refrescos que consume. La pregunta número 6 nos dice ¿cuántas horas a la semana dedica al ejercicio físico? De igual manera va a agregar la cantidad en horas que dedica al ejercicio físico. Después viene una pregunta, la número 7, que ya es de otro tema en sí, que dice separa la basura. Y luego dice orgánica e inorgánica o por materiales. Entonces sí o no. La pregunta número 8 nos dice ¿utiliza bolsas reciclables en lugar de bolsas de plástico desechables para sus compras? Sí o no. La pregunta número 9, ¿cuántos contenedores o envases de PET o unicel tira a la basura en una semana? Aquí van a agregar la respuesta. Y finalmente, ¿utiliza focos ahorradores de energía? Sí o no. Entonces, este primer cuestionario lo van a tener que aplicar a 20 personas, tal y como decía aquí en el paso anterior. Que tengan una edad de entre 16 y 60 años, que le varíen, que sean hombres y mujeres, y que sean sus amigos o que sean algún familiar. Entonces, después de eso, vamos a ordenar los datos. ¿Cuáles datos? Los datos que obtuvimos de las 20 encuestas que realizamos anteriormente o que ya realizamos. Entonces, vamos a ordenar los datos recabados. Y aquí nos dice, te sugerimos una tabla como la siguiente. Realízala en una hoja de cálculo en Excel. Pues sí, básicamente ustedes saben que las hojas de cálculo en Excel nos sirven para este tipo de trabajos. Entonces aquí únicamente le ponen como título en la celda 1 población entrevistada. Y luego a partir de ahí van a agregar del 1 al 10 las 10 preguntas. Y bueno, en Excel van a ir registrando para cada una de las personas encuestadas, la número 1, la 2, la 3, así sucesivamente hasta que lleguen a la 20 y tengan todos sus datos ordenados. Una vez que ordenemos estos datos, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a organizar la información. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a organizar? Organiza la información por rangos de edad y tema. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como ustedes pueden observar en el cuestionario, eran 10 preguntas, pero no era de un solo tema. El primer tema era relacionado con con lo que es diabetes y el segundo tema es relacionado con la basura. Entonces vamos a revisar cómo lo vamos a organizar. Entonces, primera, bueno, podemos como título, como lo tenemos que hacer por los dos, aquí como acabamos de mencionar, organiza la información por rangos de edad y temas, o sea, son 2 temas. Podríamos decir que el primer tema le podemos poner como nombre incidencia de diabetes en mi entorno cercano. ¿Por qué en tu entorno cercano? Bueno, porque le realizaste las 20 o aplicaste los 20 cuestionarios a familiares o bien a amigos. Entonces, aquí vamos a hacer la siguiente tabla, que también la pueden realizar en un programa en Word, que también está muy sencillo al momento de insertar una tabla. Entonces aquí podemos hacerlo de esta manera, ordenar por rangos de edad, donde vamos a agregar de 16 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40, y así sucesivamente hasta llegar a los 60 años, que sería de 56 a 60. Entonces, en este caso, bueno, vamos a después, la siguiente columna es el género, ya sea hombre o mujer, y la pregunta inicial, que si tiene diabetes, sí o no. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la diabetes? ¿Con qué preguntas? Con la circunferencia abdominal, por eso es otra columna.
con el consumo de vasos de refresco consumidos por semana, por eso esta es otra columna, y finalmente con las horas de ejercicio a la semana. Todas estas preguntas que se hicieron previamente en su cuestionario, nada más las vamos a clasificar o a organizar en esta tablita. Entonces vamos a decir un ejemplo. De 16 a 20 yo hice 2 encuestas. Entonces, por ejemplo, un hombre y una mujer sería 1 y 1. Entonces, ¿tiene diabetes? Uno sí y uno no. La circunferencia abdominal, vamos a decir, uno tenía 67 y el otro 87. Consumos de vasos de refresco por semana, uno consumió, por ejemplo, 5 y el otro 7. Y horas de ejercicio de la semana, uno 4 y el otro 1. Y así sucesivamente. Con los 20, aquí obviamente tenemos que tener 20 registros para cada uno, o 20 datos para cada columna, ya que son 20 encuestados. Bueno, más bien no 20, porque vamos a hacerlo en dos. En total, con los dos temas, tienen que ser los 20 encuestados. Pero bueno, miren, esta sería la primera parte. Ahorita vamos a ver la siguiente tabla. Este sería el primer tema y lo vamos a ordenar en esta tablita. Ahora vamos al siguiente tema, que sería acciones de las personas de mi entorno en el ambiente. Bueno, el otro tema, la otra parte de las preguntas tiene que ver con el ambiente, ya que hablamos de basura, de reciclar, de contenedores de envases y de focos ahorradores de energía. Entonces vamos a hacer básicamente lo mismo, pero ahora en el siguiente tema, que ahora sería, le podríamos poner como título, acciones de las personas de mi entorno en el ambiente, que de igual manera lo vamos a ordenar por rangos de edad, tal y como lo hicimos en la anterior, de 16 a 20, de 21 a 25 y así sucesivamente hasta llegar de 56 a 60. De igual manera, como para las 10 preguntas o para los dos temas aplica género, otra vez vamos a repetir la pregunta de género, que si es hombre o mujer, y luego ponemos enseguida las preguntas ya iniciales o las preguntas que tienen que ver con el tema. Como pueden ver, ¿separa la basura sí o no? Pues esta pregunta tiene que ver con el ambiente. ¿Lo utiliza bolsas reciclables sí o no? Pues también tiene que ver con el ambiente. Y los contenedores o envases de PET o Unicel que tira la basura en una semana también tiene que ver con el ambiente. Y finalmente, ¿utiliza focos ahorradores de energía sí o no? De igual manera, como pueden observar, todas estas preguntas tienen que ver con el ambiente. Me voy a regresar a la siguiente para que vean que todas estas preguntas tienen que ver con lo que es el tema de diabetes. La pregunta inicial que nos dice, ¿tiene diabetes? Sí o no. La circunferencia abdominal, que es una variable que tiene que ver con el diabetes. El consumo de vasos de refresco por semana también es otra variable que tiene que ver con el diabetes. Y las horas de ejercicio a la semana. Como pueden ver, entonces, por eso el punto 3 es organizar la información por rangos de edad, que es lo que hicimos en ambas tablas, y por tema, que son dos temas diferentes, como es la diabetes y el ambiente. Entonces aquí ya tenemos esta organización de los datos que recabamos en aquellas 20 encuestas previamente hechas. Entonces ahora vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a analizar la información, por eso es que como título tengo análisis de la información. Y nos dice lo siguiente: analiza la información argumentando la relación de las variables dependientes e independientes en, como punto número 1, la incidencia de diabetes, que es el primer tema, en relación con la edad, el género, la circunferencia abdominal, el consumo de refrescos y horas de ejercicio a la semana. Pues sí, básicamente ahora, tomando en cuenta los datos que ya ordenamos en esas dos tablas, podemos argumentar la relación que existen de esas variables en relación con la diabetes. O sea, ¿qué tiene que ver? Es decir, en la incidencia de diabetes, ustedes van a poder decir
¿Qué tiene que ver la circunferencia abdominal, el consumo de vasos de refresco por semana y las horas de ejercicio con la diabetes? Ese sería el punto número 1. Van a tener que argumentar, es decir, escribir en un párrafo lo que piensan y por qué. Eso es lo que es argumentar. Y aparte, van a volver a hacer lo mismo, pero ahora con el siguiente. Bueno, una vez que hayan argumentado eso, bueno, que argumenten la relación de las variables en la incidencia del diabetes en base a las variables, como lo que son la edad, el género, la circunferencia abdominal, el consumo de refrescos y las horas de ejercicio a la semana, van a responder la siguiente pregunta. ¿Encuentras alguna relación? O sea, ahí es donde van a argumentar básicamente. ¿Qué relación encuentran ustedes en respecto a esas variables? Y van a explicar cuáles. Para explicar cuáles es necesario que argumenten en un párrafo. Y bueno, aquí también nos dice, además puedes apoyarte revisando las siguientes ligas. Entonces, estas ligas que aparecen aquí son las mismas que aparecen en su actividad integradora, que son estas que aparecen aquí. Mira, si quieres apoyarte, revisa las siguientes ligas, que serían estas. Las voy a abrir para que vean que realmente funcionan. Que esta es una estrategia, bueno, viene el documento PDF de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Entonces aquí viene información importante que ustedes pueden leer y les puede servir de ayuda para responder de manera más adecuada y argumentada lo que ustedes obtuvieron en sus encuestas. Entonces, el otro archivo es una página donde aparece también información de la obesidad y diabetes tipo 2 y viene información al respecto pues de la salud. Entonces, esto a ustedes, si no les queda claro con lo que ya obtuvieron en su estudio, en los datos que recabaron, pueden apoyarse también en estas ligas. Entonces, ahora, una vez que hagan eso, van a volver a realizar lo mismo, van a analizar la información, pero ahora tomando en cuenta el siguiente tema, que ahora serían las acciones de las personas en el ambiente. Acuérdense que ahora el segundo tema en el que dividimos nuestra encuesta es el ambiente. Y de igual manera, tal y como lo hicieron o lo hicimos o lo vamos a hacer en el tema anterior, lo vamos a hacer de la misma manera, ya que también vamos a tomar en cuenta las variables o la relación que tienen las variables de la edad, el género, si separa la basura o no, si utiliza o no bolsas reciclables, si utiliza o no contenedores o envases de PET o de unicel, y si utiliza o no focos ahorradores de energía. Y de igual manera, una vez que vayan a argumentar, antes de argumentar, o sea, van a responder las siguientes preguntas. Aquí es donde van a argumentar la relación, básicamente en estas preguntas. Primero, bueno, la primera pregunta nos dice, ¿quiénes realizan acciones en favor del ambiente? Y luego, ¿cuáles son las acciones que realizan con mayor frecuencia? ¿Qué otros análisis te sugieren los datos recabados? Y bueno, vuelvo a repetir, estas preguntas es necesario que argumenten. ¿Por qué les digo que es necesario que argumenten? Porque generalmente ustedes responden muy breve o sin argumentar. Por ejemplo, en la número 1 dice, ¿quiénes realizan acciones en favor del ambiente? Y me pueden responder, casi nadie. Y es todo lo que ponen. Entonces no, o sea, aquí en este caso, a pesar de que tal vez nadie lo haga, pueden decir, de acuerdo a los datos recabados previamente en mis encuestas, me puedo dar cuenta que del tanto por ciento solamente estas personas o este porcentaje realizan acciones en favor del ambiente. Entonces, igual la siguiente, ¿cuáles son las acciones que realizan con mayor frecuencia? No nomás digan focos ahorradores, o sea, argumenten por qué están respondiendo eso en base a lo que ustedes obtuvieron en sus
encuestas. Y así lo van a hacer con las otras dos preguntas, que sería ¿qué otros análisis te sugieren los datos recabados? Bueno, que más bien básicamente es una, porque el último aquí también aparece, también se pueden apoyar en la siguiente liga, que es esta que les pongo aquí, y que también de igual manera aparece acá en la actividad integradora, que es este de aquí, que bueno, que nos lleva a la siguiente enlace, donde tenemos las instrucciones básicas para el cuidado del planeta. Entonces aquí también ustedes se pueden apoyar en este pequeña página web para poder argumentar y responder de manera más clara las preguntas o lo que se les está pidiendo en la actividad. Y bueno, una vez que tengan ya hayan argumentado y respondido las preguntas que se les pide en ambos temas, ahora vamos a realizar lo que es la graficación, en el cual nos dice lo siguiente: realiza el tipo de gráfica que mejor explique los argumentos de tu análisis para cada situación. Bueno, anteriormente en la diapositiva ya vimos lo que es una gráfica o para qué nos sirven y los tipos de gráficas que existen. Ya depende de cada uno de ustedes cuál les agrade más o cuál creen que se adecue más a lo que ustedes obtuvieron en sus datos. Entonces aquí nada más, en la siguiente diapositiva, les agrego, por ejemplo, lo que podrían hacer, o sea, la incidencia de diabetes en relación con la edad, poner el tema, porque acuérdense que son dos temas, y podrían hacer, por ejemplo, una gráfica con los datos que obtuvieron, ya sea de barras o bien de pastel. Este es un ejemplo, pero también pueden ocupar la ojiva o el histograma, como ustedes gusten. Y, por ejemplo, las acciones de las personas en el ambiente. De igual manera, pueden hacer con los datos que obtuvieron, hacer una gráfica de pastel o una de barras. Entonces, aquí únicamente estas dos gráficas son para representar o para que vean cómo las pueden utilizar, pero obviamente sus gráficas deben de ser con los datos que obtuvieron reales en las encuestas y que posteriormente o anteriormente más bien se vaciaron en las dos tablas que tuvimos por tema, que sería en esta y en esta. Entonces, con base a los datos que recabaron previamente, van a graficar, van a hacer una gráfica por tema, ya sea de barras, de pastel, de histograma o ojiva, la que ustedes gusten. Y finalmente van a agregar al final del documento una breve conclusión sobre las experiencias durante este proceso. Entonces, de igual manera, van a tener que argumentar, nuevamente argumentar, vuelvo a repetir, es escribir en un párrafo las experiencias que ustedes obtuvieron durante este proceso, es decir, desde que comenzaron a realizar sus encuestas hasta que terminaron de realizar la actividad integradora. Entonces, esto sería todo al respecto de la actividad integradora que lleva por nombre muestreo en mi entorno y encuentro. De igual manera, bueno, espero que les haya quedado claro, y en caso de que no, pues yo estoy al pendiente, ya sea por medio de el foro Aprendiendo Estadística a través de mensajes de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces, por el momento me despido de ustedes, que tengan un buen día, saludos cordiales.